Buenas tardes, buenos días compañeros, mi nombre es Nelson Jaque y yo les presentaré acerca de la resolución de mi ejercicio relacionado con el tema subespacios vectoriales. En este caso, el ejercicio 15 nos dice que en el espacio vectorial de todos los polinomios menores o iguales a 2 en función de t, considera el conjunto U de un polinomio P en función de t igual a más bt más c por t al cuadrado perteneciente al espacio vectorial de todos los polinomios menores o iguales a 2, tal que el determinante de una matriz que, como podemos observar, está en función de las constantes de dicho polinomio debe ser igual a 0. Entonces nos pregunta que si el conjunto U es un subespacio vectorial del espacio vectorial mencionado. En este caso el primer paso que realizaremos es estructurar esta condición de una manera mucho más sencilla, para que nos permita visualizar qué condición realmente debe cumplir este polinomio para que pertenezca al conjunto U. En este caso podemos resolver con dos maneras, ya sea por propiedades de determinantes o por alguno de los métodos. En este caso, para evitar confusiones, yo usaré el método de expansión de cofactores, aprovechando una de las condiciones que cumple, que la fila 4 posee elementos nulos con excepción del 2, que lo usaremos como pivote. ¿Y por qué es tan útil? Porque si usamos la definición que nos muestra aquí, podemos ver que debido a que los elementos de la fila 1, 3 y 4 son nulos, anularán a sus respectivos cofactores y nos permitirá facilitar el ejercicio tan solo calculando el cofactor del elemento 4 y 2. Entonces procedemos a calcular el determinante de la matriz y comenzaremos con el 2, que ya vimos que es el elemento de dicha posición, por el cofactor que usaremos, que sería menos 1 elevado a las posiciones 4 y 2, que son las del elemento que cogimos como pivote, que nos dará un número par, lo que hará que este valor no modifique nuestro resultado. Por el determinante de la matriz, que hay que tener mucho en cuenta, esta matriz se forma cuando anulamos fila y columna del elemento pivote, que nos quedaría la matriz que se encuentra aquí. Como podemos ver, es una cuadrada de 3 por 3 y que cumple también con una facilidad, que la fila 3 posee elementos no nulos con excepción de 1. Usaremos el mismo método, calcularemos el determinante por expansión de cofactores, anulando fila y columna. Mantendremos el 2, el 1 positivo que no afecta, el elemento que es b, por menos 1 elevado a la posición de b, que es 2 y 3, que nos dará un número impar, lo que causará que el menos 1 nos afecte. Por el determinante de la matriz, con el mismo método, anulando fila y columna, nos quedaría 2, 1, 5, 1, que es una matriz cuadrada, que usaremos el método de Sarrus por más facilidad. Igualaremos a 0 debido a la condición que nos pide, y nos quedaría menos 2 por b, por 2 menos 5 igual a 6b, e igual a 0. Entonces aquí nos queda una ecuación, la cual nos dejará concluir que b tiene que ser necesariamente igual a 0, y que es b, como podemos ver arriba, es la constante de la variable igual a 0 de nuestro polinomio, que debe cumplir con que debe ser igual a 0 para que el polinomio formado pertenezca al conjunto U. En este caso podemos reestructurar de otra manera el conjunto U, tal que la condición pasa de ser un determinante a ser simplemente una igualdad de b igual a 0. Entonces nuestro primer paso será calcular demostrar que el conjunto U es diferente al vacío, lo que equivale a decir que el cero vector, de acuerdo al espacio vectorial, tiene que pertenecer a dicho conjunto. En este caso definiremos un espacio vectorial 0 del espacio de todos los polinomios menores o iguales a 2, y lo ejemplificaremos de acuerdo a la estructura que nos pide el ejercicio, que sería 0 más 0t más 0 por t al cuadrado. Nos podemos fijar que realmente se cumple la condición de que la constante b del cero vector del espacio vectorial mencionado es igual a 0, por lo cual nos permite concluir que el cero vector del espacio pertenece al conjunto U, es decir, que U es diferente al vacío. La primera condición se ha cumplido. La segunda nos dice que por demostrar que para todo polinomio P en función de t y Q en función de t que pertenezcan al conjunto U, se tiene que cumplir que la suma de dichos polinomios deben pertenecer a dicho conjunto, por lo cual definiremos un P en función de A, B y C y las variables. Nos quedaría A más 0t más c por t al cuadrado perteneciente a dicho conjunto, puesto que se debe cumplir que B es igual a 0, lo que realmente ocurre por definición. Lo siguiente es definir un polinomio Q, que nos quedaría D más 0t más f por t al cuadrado perteneciente al conjunto U, donde se cumple que es la constante de t es igual a 0, por definición. Lo siguiente que haremos es sumar dichos polinomios por medio de la definición de suma de un vector, y usaremos la propiedad de la distributiva para hallar las constantes de cada variable. La constante de la variable independiente, la variable elevada a 1 y la variable elevada a 2. Como podemos ver,
tendríamos que demostrar que B más C es igual a 0 para que la suma pertenezca al conjunto U. Usaremos la hipótesis que necesariamente se debe cumplir y reemplazaremos que B debe ser igual a 0, E debe ser igual a 0, nos queda una suma de ceros, lo cual nos da un valor de 0. Donde podemos ver que la suma de B más C da igual a 0, lo que demuestra que la variable de la constante de la variable elevada a 1 es igual a 0, de la suma de los polinomios. Entonces podemos concluir que efectivamente se cumple que cuando tenemos dos polinomios pertenecientes al conjunto U, la suma de dichos polinomios van a pertenecer al conjunto U. Se ha cumplido la segunda condición. La tercera condición del producto se debe cumplir que para todo lambda o constante perteneciente a los reales y para todo polinomio en función del tiempo perteneciente al conjunto U, se debe cumplir que la multiplicación de dicha constante por dicho polinomio debe pertenecer efectivamente al conjunto U. Procederemos a definir un polinomio P en función de T, que lo haremos como lo hicimos anteriormente, A más 0T más C por T al cuadrado perteneciente al conjunto, donde se cumpla que la constante B debe ser igual a 0, por definición. Lo siguiente que haremos es multiplicar cualquier lambda o constante por dicho polinomio por medio de la hipótesis, usando la hipótesis. Y usaremos la propiedad distributiva para calcular dicha multiplicación, lo que nos quedará que cada lambda queda multiplicado por cada variable. Entonces, usando la hipótesis que concluimos anteriormente, nos queda que B del polinomio P en función de T debe ser igual a 0, que nos queda de esta manera. Hacemos un simple cálculo de 0 por una constante que nos da siempre igual a 0, y nos quedaría de la siguiente manera, donde se cumple que la constante por la constante lambda por la constante B del polinomio P en función de T es igual a 0. Por lo cual podemos concluir que efectivamente una constante por un polinomio donde se tenga que la constante pertenezca a dos reales y el polinomio pertenezca al conjunto U, va a pertenecer efectivamente al conjunto U. Se han cumplido las tres propiedades y podemos concluir que por la demostración 1, 2 y 3, U es un subespacio vectorial del espacio vectorial de todos los polinomios menores o iguales a 2 en función de T. Lo que nos permite decir que efectivamente el conjunto U ha cumplido con las condiciones necesarias. Esta ha sido mi presentación, muchas gracias.